Hola, mi nombre es Gataz Abugataz, soy profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y hoy vamos a hablar del pedido de asilo diplomático hecho por el expresidente Alan García. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la diferencia entre el asilo político y el asilo diplomático. El asilo político es aquel que solicita una persona que se encuentra en el extranjero para evitar que la extraditen a su país y ser juzgada, considerando que existe algún tipo de persecución política. Por otro lado, el asilo diplomático lo solicita una persona cuando está dentro de su país y lo que busca es lograr ir al extranjero para evitar un juzgamiento que considera parcializado por existir un peligro para sus derechos fundamentales, considerando que existe una persecución política. El asilo diplomático solicitado por el expresidente Alan García está regulado por la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático de 1954, norma de la que tanto Uruguay como el Perú son estados parte. Tanto el asilo político como el asilo diplomático son dos instituciones jurídicas muy importantes en el ámbito latinoamericano, donde han ocurrido muchos casos de dictaduras que han perseguido precisamente de manera política a muchos opositores al régimen o a esos regímenes. En el caso concreto del asilo diplomático, la regulación de 1954 lo que buscaba era poner un poco de orden en un contexto latinoamericano en el que esta figura del asilo diplomático se manejaba más bien por normas consuetudinarias. Ahora, esta norma, la Convención de Caracas, no establece requisitos específicos para otorgar o no el asilo diplomático. Simplemente una persona que se considera perseguida política puede solicitar este asilo diplomático, el Estado al que se lo solicitan informa de esto al Estado del que es nacional el solicitante. Este Estado, que se conoce como el Estado territorial, emite un informe sobre el asilo diplomático solicitado y luego el Estado al cual le han solicitado el asilo diplomático evalúa la situación y decide libremente si lo otorga o no. Lo que hay que tomar en cuenta es que el asilo diplomático no procede en los supuestos en los que hay una investigación o un procesamiento por delitos comunes, salvo que en esos contextos exista una persecución política. Precisamente lo que se podría discutir en este caso es si realmente existe una persecución política contra el expresidente Alan García, tomando en consideración que están siendo o investigados o procesados líderes políticos de todas las bancadas, es decir, de todos los partidos políticos, incluido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que es del partido político del presidente Vizcarra, que actualmente gobierna el Perú. Entonces es muy difícil sostener que hay persecución política en un contexto en el que incluso un líder del partido de gobierno está siendo investigado o procesado. Ante el pedido hecho por el expresidente Alan García, básicamente se pueden presentar dos supuestos. El primer supuesto es aquel en el que el Estado uruguayo le otorgue el asilo diplomático. Si esto ocurre, el Estado peruano, de manera inmediata, en atención a lo señalado en la Convención de Caracas, debe otorgarle las garantías y el salvoconducto necesario para su traslado a Uruguay. El segundo supuesto es que el Estado uruguayo no conceda el asilo diplomático, en cuyo caso el presidente de la República deberá abandonar la residencia del embajador de Uruguay, pudiendo en ese momento, si es que existiere una orden judicial, por ejemplo, ser detenido. En el caso del presidente Alan García, en el momento no existe ninguna orden de detención, entonces simplemente tendría que abandonar la casa del embajador de Uruguay y me imagino dirigirse a su domicilio. Ahora bien, algunos han sostenido que se podría negar
el Perú a otorgar el salvoconducto necesario para la salida del expresidente Alan García en caso se le otorgue el asilo diplomático. Si bien eso es cierto, eso implicaría una violación a la Convención de Caracas y se iniciaría una controversia jurídica larga, costosa para ambos países y creo yo inconveniente. Tomando en consideración que si es que se otorga el asilo diplomático, la salida del expresidente Alan García, digámoslo así, no es irremediable. El Perú de todas maneras puede reclamar ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para que se anule el otorgamiento de dicho asilo. Evidentemente esto también es un proceso largo, pero por lo menos no implicaría el supuesto en el que el Perú también habría violado la Convención de Caracas. Ahora, bueno, desde el punto de vista político, una consecuencia podría ser una eventual ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y Uruguay, previo retiro del embajador peruano en dicho país. Desde el punto de vista jurídico, el otorgamiento del asilo diplomático resulta de vital importancia para el Perú porque va a tener un impacto radical en el resto de investigaciones y procesos que se vienen llevando a cabo. Esto porque si Uruguay estima que corresponde otorgar el asilo diplomático, lo haría bajo la justificación de que en el Perú existiría una supuesta persecución política. Y eso puede ser utilizado como herramienta por todos los demás investigados o procesados por los delitos de corrupción vinculados a todo lo vivido en los últimos años en nuestro país. Y eventualmente esa herramienta les podría decir, digo, para justificar una solicitud de asilo político si ya se encuentran en el extranjero, como el presidente Toledo o el expresidente Toledo, o justificar un asilo diplomático si son investigados que todavía se encuentran dentro del territorio nacional.